Al examinar Miqueas, capítulo 5, versículo 1 al 3, es crucial entender el contexto y el significado de cada palabra en el texto hebreo original. Este pasaje es fundamental para comprender la naturaleza del líder prometido que surgirá de Belén. El versículo 1, que en algunas traducciones el versículo 2 dice, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeño entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel. Ahora, la palabra clave aquí es Yetse, que significa saldrá en el hebreo. Este término se usa comúnmente para describir el nacimiento o el origen de una persona. Es importante notar que no se usa en ningún lenguaje que surgiera una aparición sobrenatural o divina. El texto habla claramente de alguien que nacerá en Belén, Éfrata, en un lugar físico y real. Además, la frase de ti me saldrá, ese Minja li yetse, enfatiza el origen humano y terrenal de este líder. No hay indicación de que este gobernante sea algo más que un ser humano nacido en un lugar específico. El texto menciona explícitamente a Belén Éfrata y las familias de Judá. Esto es significativo por varias razones. Belén era una ciudad natal de David. Busca 1 Samuel 16, 1 al 13. La referencia de las familias de Judá conecta directamente a este futuro líder con la tribu de Judá. Otro punto, en el versículo 3 se menciona sus hermanos, lo que implica una relación familiar con el pueblo de Israel. Estas referencias establecen claramente que el líder prometido será un descendiente de David de la tribu de Judá. No hay nada en el texto que sugiera una naturaleza divina o sobrenatural. Ahora, voy a usar un comentarista que se llama Rashi. Rashi es uno de los comentaristas más respetados de las escrituras hebreas. Confirma esta interpretación en su comentario sobre Miqueas capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Rashi escribe, de ti saldrá para mí, o sea, el Mesías, hijo de David. Y así lo explica el versículo. Sus orígenes son de anteaño, desde tiempos antiguos. Es decir, él vendrá de ti, de Belén, Judá, de donde vino David, como está escrito en 1 Samuel 17, versículo 12. David era hijo de aquel efrateo de Belén, de Judá. Rashi, rabino autoritativo de las escrituras hebreas, enfatiza claramente el origen humano y davídico del líder prometido, sin ninguna implicación de divinidad. Ahora, la frase umotza o umatzotav mikedem mimei olam ha sido mal interpretado por algunos como indicativo de una existencia eterna o divina. Pon atención aquí. Sin embargo, un análisis cuidadoso revela que este no es el caso. Motzá otav significa literalmente sus salidas. Otra vez, Motzá otav significa literalmente sus salidas o sus orígenes. En este contexto se refiere a los antepasados o el linaje del líder prometido. Otro punto, Mikedem, o sea, Mikedem y Mimei Olam son frases que indican un tiempo muy antiguo,
pero no necesariamente eterno o en el sentido divino. Es crucial notar cómo Miqueas usa esta frase en otro contexto, porque el contexto te da la respuesta. Miramos más adelante donde Miqueas, el profeta de las escrituras hebreas, en el capítulo 7, versículo 14, donde él dice: apacienta a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, como en los días antiguos, Kimei Olam, que se refiere a lo mismo, días antiguos. Aquí días antiguos claramente se refiere a un periodo histórico, pasado, no a la eternidad divina. Así que cuando fue traducido en español o en inglés, en cualquier idioma, de usando la palabra eternidad, es un error. Similarmente, para que pueda ver en contexto cuando se usa en el hebreo, por eso es importante estudiar el hebreo. Similarmente, en Isaías capítulo 63, versículo 9, encontramos esto: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad, que es traducido en hebreo Kol Yamei Olam. Nuevamente, esta frase se refiere a eventos históricos pasados, no a una existencia eterna. Estos usos paralelos demuestran que la frase en Miqueas capítulo 5 versículo 1 no implica divinidad o existencia eterna, sino que se refiere a los orígenes antiguos del linaje del líder prometido. Probable que se alude a la distancia, dinastía de David o linaje de David. Yo creo que eso fue claro. Es importante notar que esta interpretación se basa únicamente en el texto del Tanakh, sin recurrir a tradiciones judías posteriores. Es sencillo, es basado en el hebreo y es claro. El Tanakh consistentemente presenta a los líderes y reyes de Israel como seres humanos, incluso cuando son elegidos por el Eterno para roles especiales. Vamos a usar como ejemplos en 1 Samuel 16, versículo 1 al 13, como ya hemos mencionado, describe la elección de David como rey, enfatizando su humanidad. Segunda de Samuel 7, versículo 12 al 16, promete que el linaje de David continuará para siempre en términos de descendencia humana. Ahora, el uso del término Moshel, o sea, gobernante, en Miqueas capítulo 5, versículo 1, es significativo también. Este término se usa en el Tanakh para líderes humanos, no para seres divinos. Por ejemplo, en Génesis 45, mirando en contexto, y donde se usa esta misma palabra, Génesis 45, versículo 26, se usa para referirse a José como gobernante en Israel. Mirando la frase Yir Boaz Hashem, en el versículo 3 de Miqueas. Nota esto, Miqueas 5, versículo 3, regresando a Miqueas, que es el tema, que significa: y apacentará con la fuerza de Hashem. Indica claramente que el poder del líder, si no depende de la traducción, puede ser el versículo 4 en la Biblia español, indica claramente que el poder del líder proviene del Eterno, no de sí mismo, subrayando su naturaleza divina. La mención de sus hermanos, Ejav, en el versículo 3, refuerza la idea de que este líder es parte del pueblo, no un ser separado o divino. Ahora, miramos esto. Es importante notar que estos versículos de Miqueas no se citan completamente en el Nuevo Testamento.
Mateo capítulo 2, versículo 6 cita parcialmente Miqueas capítulo 5, versículo 1, pero lo hace de manera inexacta y fuera de contexto. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador y que apacentará a mi pueblo. Esta cita de Mateo omite elementos cruciales y altera el significado original. O sea, cambia esta frase, cambia pequeña entre las familias de Judá, lo cambia a no eres la más pequeña, alterando el sentido del texto. O sea, no respeta lo que ya la Torah dice de no cambiar y quitar de la palabra de Hashem y obviamente lo que la profeta, lo que el Hashem está diciendo a través del profeta. Otro punto añade, o sea, lo que añade, que apacentará a mi pueblo Israel. Una frase que no aparece en el texto original de Miqueas. Ahora, además, con todo eso que hemos explicado, Jesús no cumplió aspectos clave de esta profecía. Una, no gobernó sobre Israel como un líder político o militar, que es lo que implica el término Moshel en hebreo. Otro punto, no reunió a los exiliados de Israel como se menciona en el versículo 3. Fue el contrario, fue de esparcidos. Otro punto, no trajo la paz duradera descrita en los versículos siguientes de Miqueas. La idea de aplicar esta profecía a una segunda venida, por si acaso si quieren aplicar esto a una segunda venida, es problemática por varias razones. El texto de Miqueas no menciona ni implica dos venidas separadas. La cita de Mateo 2:6 se presenta en el contexto del nacimiento de Jesús, sugiriendo un cumplimiento inmediato, no algo del futuro. Se aplicó en el momento, no para algo en el futuro. Interpretar parte de la profecía como cumplida en el nacimiento en Belén y parte como futura, como el gobierno y la reunión de los exiliados, es inconsistente y no tiene base en el texto original. Un análisis cuidadoso de Miqueas 5, versículo 1 al 3, revela que el texto habla de un líder humano, descendiente de David, que nacerá de Belén, que Jesús no fue ni hijo de José, ni era descendiente de David. No hay indicios de divinidad o existencia eterna. Las frases que han sido mal interpretadas como indicativos de David se usan en otros contextos para referirse claramente a tiempos históricos antiguos. La interpretación que se ve en estos versículos, una profecía sobre un ser divino o sobre Jesús, no se sostiene ante un examen riguroso del texto hebreo y su contexto dentro del Tanakh. Es crucial entender estas profecías en su contexto original, sin imponer interpretaciones posteriores o otros libros que no se ajustan al significado original del texto ni del contexto. Espero que esto fue claro y puedan captar esta verdad concerniente a la palabra de Dios. Recuerda, Shalom. Para todo lo que necesitas, Hashem te dice, te di mi palabra. Shalom.